Hola, soy Fray Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de la Biblia en un año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. ¿Y qué historia la que nos ha tocado? Estamos terminando el Evangelio de Marcos y hoy empezaremos lo que es el reino dividido. Hay varios libros que estaremos tocando en estos días. Es una gran mezcla de distintas partes. Estaremos con Reyes, con Crónicas, con Cantares. Bueno, ya ahorita entraremos en detalle. Nos centraremos en unos de estos libros y es por eso que hoy ha regresado con nosotros desde Houston el padre Dempsey. Padre Dempsey, buenos días. Hola, buenos días. Muy contento de estar aquí contigo, Sergio, de nuevo. La alegría es toda mía y leo todos los comentarios que las personas nos hacen en Facebook, en YouTube y todos están siempre esperando por este programa y dicen que les encanta y que yo les he preguntado que si les parece largo y me dicen, no es largo, por favor, que se demoren más. Y yo digo, bueno, vamos a tratar de darle cuerda al padre Dempsey a ver cuánto le podemos sacar, porque el tiempo de él es siempre muy limitado. Así que, Dempsey, también me han preguntado que si te pueden invitar a alguna diócesis y a algunos programas de diaconado. Yo les dije, claro, invítenlo. Así que próximamente te estarán llamando. Pero bueno, entramos al reino dividido. Okay. No quiero distraerme más porque ya, en fin. Vamos a tener los libros de Reyes en la parte número 2. Ya leímos la parte número 1, que era centrándonos en Saúl, David y Salomón. Ahora vamos a tener el reino que se divide después de Salomón con su hijo. Queda el reino del norte, el reino del sur. Y nos daremos cuenta que los dos reinos tienen más o menos 20 reyes en cada lado y se nombran nueva capital para el reino del norte. Y veremos también que empiezan a construir otro templo. Hay ídolos que van a entrar en esta conversación de estos días. Cuando nos dividimos y dividimos el corazón de Dios, empezamos a crear nuestros propios ídolos. Así que son tantas cosas que vamos a descubrir estos días que, Padre Dempsey, ahí estás tú, tienes la palabra. Gracias. De todas maneras, es importante, ¿no? Siempre conectar el reino dividido con la historia de Samuel, porque es allí donde comienza todo el proceso de la monarquía. Israel, increíble, hasta el día de hoy, solamente una vez ha tenido lo que llamamos el Reino Unido, que era prácticamente con Saúl, David y Salomón. Entonces, claro, cuando entra el periodo de Salomón, tenemos que ubicarnos aquí, que el rey David murió en el año 970 y luego asumió Salomón el poder. Y Salomón estuvo en el poder desde el año 970 hasta el año 931 antes de Cristo. Importante ese periodo histórico. ¿Qué pasa? Que Salomón era una persona muy emprendedora, quería embellecer la ciudad, quería hacer todo fantástico, la promesa del gran templo, y eso implicaba un gran esfuerzo económico. Y esto es sumamente importante, créanlo o no. Uno dice, pero padre, estamos hablando de espiritualidad. Sí, pero cuando leemos los libros de Reyes, comenzando por el libro primero, también la parte religiosa espiritual está siempre conectada con la realidad de la vida social, con la realidad del pueblo. ¿Y qué pasa? Que Salomón incrementó, sobre todo a las tribus del norte, que producían más, porque eran más numerosas, había más extensión de tierra, los impuestos. Y con esos impuestos, Salomón pudo crear el gran templo, pudo pagar tantas cosas que pudo hacer. ¿Qué pasa? Que luego, cuando muere, lo sucede su hijo, Roboam. ¿Qué sucede aquí? Que Roboam, bueno, ya se pueden imaginar, ¿no? Si leen por favor, quiero que subrayen. Yo creo que aquí el padre Sergio les va a hacer hincapié de luego cuando le estén leyendo. El punto clave, el texto clave que gobierna el resto de la historia es el capítulo 12 del primer libro de Reyes. Ese es el punto clave de todo para entender qué cosa sucede. Entonces, Roboam
que es el hijo de Salomón, quien hereda el trono. ¿Qué pasa? Es muy centrado en sí mismo. Aquí podemos llamarlo hoy en día narcisista o egocentrista o de ese tipo de personas que no le interesa mucho el sentir social de los demás, ¿no? Quiere solo poder y todo gira en torno a él, ¿no? ¿Qué sucede? Que la gente de las tribus del norte le piden, por favor, que les ayude a bajar los impuestos, ¿ok? Los tributos que se le deben hacer al rey porque están un poco asfixiados. ¿Qué pasa? Que este niño, bueno, no niño, este nuevo rey, sí, Joroboam, en vez de dialogar, de abrirse, de ver la realidad, ¿qué pasa? Se rodea de un grupillo de jóvenes también como él y le dicen, no, tienes que hacer todo lo contrario, los tienes que oprimir más para que se den cuenta que tú eres más grande que tu padre Salomón. Entonces, Joroboam, que no tuvo ningún tipo de educación diplomática, ¿qué cosa hace? ¿Qué le dice a estos representantes de las tribus del norte? Le dicen, no, mi dedo pequeño es mucho más grande, poderoso y pesado que mi padre, Jeroboam, y por tanto les voy a aumentar estos tributos que deben hacer. Y ahí comenzó el gran cisma. Entonces las tribus del norte se reunieron y decretaron que no querían nada que ver con el sur, con Judá. Y ahí es cuando comienza el gran cisma. Fíjense que es interesante, el cisma es iniciado por motivos políticos, financieros. Sí. Interesante. En ese conflicto entra entonces Joroboam. Roboam es el hijo de Salomón, Jeroboam es del norte y él aprovecha la situación, es astuto, ¿no? Sabe cómo manejar la situación y dice, no, vamos entonces nosotros a crear, y fue elegido entonces como el primer rey del norte. Eso es muy importante, este detalle. Ahora, Jeroboam, muy astuto, y esta es la parte clave, y luego les voy a decir el por qué. Esta es la parte a nivel teológico. Jeroboam es muy astuto y dice, muy bien, ya que nosotros estamos divididos, ahora nosotros nos cuidamos económicamente, pero ¿qué pasa? Hay un solo templo. En todo el país hay un solo templo, y es el templo de Jerusalén. Hay un solo templo, y dice Jeroboam, él piensa en sí mismo. Si la gente del norte continúa a ir en peregrinaje hacia el sur para ofrecer tributo a Yahvé, tarde o temprano el corazón se les va a ir hacia Jerusalén y entonces se van a voltear contra mí. Y entonces Jeroboam dice, no, voy a hacer 2 templos, 2 altares para adorar al Señor. Uno en Dan. Dan es en la parte norte de la Palestina antigua, que es prácticamente en la frontera con Siria, y el otro es en Betel, que es en la parte sur, justo antes de pasar la frontera para llegar a Judá. Brillante. Entonces puso en los 2 límites territoriales del norte, uno del norte y otro del sur, 2 grandes altares, centros para adorar, para evitar que la gente fuera a Jerusalén. ¿Y qué pasa? Que entonces Jeroboam comienza a instituir en esos 2 lugares santos líneas sacerdotales, líneas de servicio de Yahvé, y ese evento ha sido el gran evento del gran pecado de Joroboam, que se va a repetir constantemente a través de todos los reyes del norte. Todos los reyes, de hecho, cuando comencemos a leer los libros de reyes, comenzamos a ver la historia de cada rey del norte, al final de su historia hay un juicio del autor. Y el autor dice, siguió en los mismos pasos del pecado de Joroboam, y todo es Jeroboam. Para los autores bíblicos, Joroboam es la concentración de todo mal. Sí, es el referente. Así como lo bueno se lo miran, no es como David, lo malo es como Joroboam, y se convierten en personas de referencia para la gente, ¿no? Es interesante. Y ojalá que miráramos este detalle, y tú bien lo has dicho, que cuando lleguemos a este capítulo 12, lo vamos a señalar porque este hombre va a cambiar la historia. Cuando se habla de algo malo, se nombra a él, y cuando es algo bueno, se nombra a su abuelo, ¿no? A David. A David, a David es siempre el punto de referencia de lo bueno, de lo ideal, del rey según el corazón de Yahvé. Jeroboam es prácticamente todo lo contrario. Ahora, esto es muy importante. Cuando Jeroboam hace estos 2 centros, ¿no? ¿Qué pasa? Que no hay control.
y comienza entonces a mezclarse el culto a Yahvé con deidades, dioses y otras manifestaciones que son idólatras, y comienza a surgir una especie de un yavismo impuro. Muy importante este detalle, en el Ujú. norte. Y eso es lo que ha creado el gran pecado de Israel. Por eso, otro punto importantísimo que por favor quiero que lo subrayen es el capítulo 17 Ok. del segundo libro de Reyes. ¿Por qué? Porque ese es el capítulo donde se describe la destrucción del reino del norte por el imperio asirio. Y el juicio final que hace el autor sagrado es porque Israel fue infiel a Yahvé por las idolatrías, porque nunca fueron fieles a la pureza del yavismo, y todo es originario desde el pecado de Ujú. Joroboam. Increíble. Entonces el autor sagrado dice que Israel fue destruido precisamente por estas razones espirituales, teológicas, precisamente que comienzan ahora en el capítulo 12. Pero en el sur, en Judá, se ha mantenido siempre la línea de David. Generalmente encontramos un par de reyes del sur que fueron fieles a Yahvé, pero la gran mayoría también fueron infieles. Y dice el autor sagrado que Judá fue destruido después y la paciencia de Dios fue alargada precisamente en favor a su siervo Ujú. David. Entonces, interesante esto, ¿no? Siempre en el sur se mantuvo siempre un rey de la línea davídica, es decir, de la misma casa de David, la misma sangre, mientras que en el norte no. Hubo sucesiones de varias dinastías porque se mataban entre ellos. Entonces, vemos estas historias paralelas, ¿no? Como si fueran de dos hermanos que se Sí, odian. sí. Estas historias paralelas. Entonces, esa es la clave que va a marcar todo el resto del reino dividido, precisamente este gran conflicto entre el Y, norte y el y sur, entre el yavismo del norte y el me yavismo de llama mucho la Jerusalén. atención que tienen el mismo número de reyes y casi que los reyes gobiernan por el mismo tiempo, tanto en el norte como el sur. Pero lo que has mencionado del reino del norte, que ah, lo vienen a destruir y lo llevan a Siria, es muy importante porque todos los israelitas cuando son llevados en el exilio hasta en esta vez se pierden en la historia, como que no se vuelve a saber nada más de ellos, ¿verdad? Casi siempre lo que va a sobrevivir y de lo que vamos a Sí, hablar después de que pasemos al reino dividido es más de Judá que, que de cualquier otra exacto, cosa. Entonces, los territorios que se exacto. le asignan a estos pueblos se van mezclando a través de matrimonios y van quedando allá con las otras personas en Sí, Samaria o Samaria. Hay distintas maneras de pronunciarlo, exacto. pero como que la pureza de Sí, ellos se mantiene en la parte de abajo. Y tú ya lo has dicho, ¿cuál es la causa de todo esto? El pecado. ¿Y cuál es el pecado siempre? Sacar a Dios del corazón, de tener otros ídolos. sí, Y lo habíamos visto en los primeros 5 libros de la Biblia, que se expone que Israel va a recibir muchas bendiciones mientras que se mantenga fiel. Y leíamos en exacto. Levítico y en Deuteronomio las maldiciones que se les iban a dar si no eran fieles a dioses, y entre esas se hablaba muy claramente que los iban a sacar de su tierra, que les iban a quitar lo que les habían dado, el Exacto. exilio. Y entonces, por eso cada vez que pecaban, Dios decía, bueno, vamos a hacer una alianza, vamos a ponernos otra vez de acuerdo y lo hacemos porque no quiero destruirlos, no quiero acabarlos. Y el pueblo decía, sí, sí, nos arrepentimos, pero con Jeroboam no vemos nada de arrepentimiento. Parece que la infidelidad la llevan en el corazón y tú lo ponías muy claramente. Hay dos templos, uno en la parte de arriba y otro en la de abajo, para evitar que la gente tenga que viajar mucho, para evitar que la gente empiece a tomar cariño en otro lugar. La astucia de Jeroboam es increíble, ¿verdad? Y también Sí, parece muy que astuto, de cuando verdad se que sí. van a dividir, parece que en el norte empiezan con los sacrificios que no le gustan a Yahvé, ¿no? Los sacrificios humanos de niños y todo esto. No sé si tú quieras Sí. tocar un poquito el tema o seguimos con la dinámica de lo que es la división, lo que es el pecado, lo que es el No, exilio. no, esto es muy importante lo que acabas de decir, sobre todo cuando cuando ya el culto no está centralizado, comienzan a aparecer diversos Ujú. focos y no hay un control. Entonces comienzan a mezclarse las formas de Yahvé con otras Ujú. formas
de religiones paganas cananáicas antiguas. Entre ellos, por ejemplo, a Yahvé se le dan los atributos de Baal, Ujú. por ejemplo. Eso sucede mucho. Y Baal tiene un Astarte. Entonces, por eso vemos altares de Yahvé con el Astarte o un pedazo de una columna de leño. Y ese tipo de, y por favor no se vayan a escandalizar con esto, pero ese tipo de manifestaciones de religiosas antiguas implican sacrificios animales, pero De incluso de niños, sí. niños. Por ejemplo, hay incluso artículos de arqueología y también artículos de academia que, por ejemplo, en el Monte Ujú. Tabor, ya en el primer milenio antes de Cristo, segundo milenio antes de Cristo, en ese templo se hacían sacrificios humanos por parte de estas religiones cananáicas antiguas, incluso antes de que Israel llegara allí. Interesante estos detalles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Algo similar comienza a surgir durante este tiempo del reino dividido. Y otra cosa, y por favor no se vayan a escandalizar, esto se lo digo yo a mis alumnos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando suceden este tipo de desviaciones o mezclas del yavismo con otras religiones paganas antiguas, parte de ese proceso es también lo que llamamos la sexualidad de sexualidad sagrada, ¿ok? Sexualidad sagrada, es decir, como Astarte y Baal son dioses de la fertilidad y de los Ujú. ciclos, también implica este tipo de acciones sexuales sagradas dentro de estos ciclos de fertilidad. ¿Qué pasa? Que en el Reino del Norte se comenzó a hacer esto, mezclando a Yahvé con las otras religiones, y esto creó mucho. Por eso, si cuando comenzamos a leer luego los profetas que estaban en este periodo del reino dividido, o por ejemplo Elías o Eliseo, hablan de que no debemos dejarnos seducir por otros dioses. Utilizan este vocabulario por todo lo que implica y por eso el yavismo es muy austero, es muy sobrio, no se distingue radicalmente de estas otras prácticas. Entonces, como vemos, es un nivel cultural muy distinto al nuestro y por eso este tipo de nociones comienzan a surgir en las lecturas que ahora vamos a ver, ¿no? Y por eso era tan fácil para los reyes, incluso Judá también cayó. Cuando comencemos a leer luego, vamos a ver los reyes de Judá comenzaron a adorar los Ujú. Baal, los Astarte, y comenzaron a meter ídolos, imágenes dentro del Ahí, templo. sí. Y no es solo meter imágenes de un caballo, de una estatua en el templo, es lo que implica, las prácticas que implica que van en contra de la voluntad de Yahvé. Y eso estaba muy bien escrito, como lo dices tu padre Sergio, en el libro de Levítico, pero sobre todo en el libro del Deuteronomio, sí. Deuteronomio, el último discurso de Moisés en el libro de Deuteronomio, donde da las bendiciones y las maldiciones. Bueno, podemos decirlo así. Es muy claro esto y irónicamente, a partir del libro de Reyes, se comienza a ser concreto todas las bendiciones y también las consecuencias o maldiciones que implica el discurso profético de Moisés. Interesante. Por eso muchos autores en la Biblia, estudiosos bíblicos, dicen que el libro de Reyes expresa la espiritualidad del Ujú. Deuteronomio. Y por eso muchos lo conectan con la misma línea deuteronomista. Muy interesante esto, ¿no? O sea, cuando leamos el libro de Reyes, irónicamente, debemos tener muy presente el libro de Deuteronomio, porque es allí donde se demuestra en forma concreta de la vida la espiritualidad dada o mandada en el libro de No, Deuteronomio. y Muy yo quisiera que interesante, miráramos padre. eso porque hoy en día tenemos un mundo lleno de pansexualismo, de todas estas cosas que nos alejan de Dios Así y es. precisamente Baal y Astarte son las creaciones de idolatría que esta gente tiene porque se están dejando llevar más por sus pasiones y sus emociones que por la voluntad de Dios. Es algo que hoy en día lo vemos muy claro porque tenemos todas estas ideas de que haz lo que tú quieras, que no hay otra vida y nosotros decimos no hay otra vida y hay que tener una ética y una moral que nos va a llevar a acercarnos a Dios. Entonces, todos estos libros, ahorita que vemos el reino dividido, nos hablan del exilio, pero más que sacarlos de Israel, más que sacarlos de su tierra, es el exilio que hay de sacar a Dios del corazón, de perder la Sí, esperanza exacto. y de decir, bueno, esto no nos importa más, de aquí en adelante nosotros vamos a hacer lo que queramos y Dios en su infinita sabiduría y en su infinito amor por la gente empieza a suscitar en medio de
toda esta avalancha de locura de los reyes, tanto del norte como del sur, de la gente que no sabe lo que quiere hacer definitivamente, presentan a Elías y Eliseo que van a venir a decir, hey, ¿para dónde van? No podemos seguir con este alboroto, dejando que la moralidad se vaya al piso, que la espiritualidad se nos caiga. Ya el reino del norte pues va de caída y estos hombres empiezan a hacer incluso milagros. Es algo que a mí siempre me ha llamado, ¿no? La atención, que hayan milagros Sí, y empiezan a hablar casi que como Moisés anunciando que va a venir a consecuencias, va a haber sequía, va a haber hambre, va a haber muerte y estos hombres se van a encargar de que haya comida, de que haya agua e incluso va a haber una resurrección que uno dice, wow, pero entonces el concepto de resurrección, ¿por qué era tan sorprendente para otros si ya se venía trabajando desde el Antiguo Testamento y se había visto a través de estos profetas, ¿no? Entonces, el ministerio de Elías y Eliseo, algo muy importante, cómo Dios suscita personas cuando todo va para el suelo, Él saca a alguien que ayuda como que a todo se le vuelva, como que todo se levante. Y la gente insistía en sacar a Dios y Dios ha insistido en volver a entrar al corazón de las personas y da señales que son prominentes, grandes, y tendremos a una viuda que se está quedando sin comida y que le da al profeta y después le alcanza la comida para siempre. ¡Wow! Esto es increíble. No sé cómo nos puedas tú guiar en esto, Padre Dempsey. Estos dos hombres, Elías y Eliseo, importantes, no importantes, que debemos sí, buscar, que debemos mirar, a qué le debemos prestar atención en estos días. sí. Padre, me gustó mucho lo que dijiste del exilio del corazón, porque es verdad, ¿no? Prácticamente el pueblo de Israel espiritualmente ha sacado a Dios y van a aparecer mucho, frecuentemente esta expresión en el libro de Reyes, Israel Ujú, pecó contra el Señor o hicieron el mal delante de los ojos del Señor, ¿no? Y precisamente ese pecar, ese hacer el mal, es siempre idolatría, como dices tú, sustituir a Dios por otra cosa. Y las consecuencias van a venir. Pero a pesar de todo, Él se manifiesta, sigue siendo fiel, hace, mantiene el diálogo, mantiene su acción a través de hombres ujú. extraordinarios. Y aquí es donde entramos en lo que se llama el ciclo de Elías y Eliseo. Se le llama el ciclo porque es como si fuera un libro Ok. insertado en otro libro. No sé si ustedes se puede... Sí, de hecho, si ustedes hagan este ejercicio, y es interesante luego cuando estén haciendo las lecturas, ¿no? Agarran la historia de Elías y Eliseo y la sacan del libro de Reyes y leen Reyes 1 y 2 sin esa historia, tiene coherencia. O sea, pareciera que fuera prácticamente una línea histórica de los reinados. Pero los autores sagrados han querido meter esa historia Ujú, allí porque tiene una función espiritual. Y esa función espiritual es el Señor continuamente está ujú. proveyendo, está actuando en la miseria, está actuando aún en el abandono que su pueblo tiene de Él. El Señor sigue actuando. Y aquí es donde entramos en por ejemplo, me acuerdo, yo sé que el padre Sergio, tú viajas mucho a Israel, ¿no? La última vez que estuve, es interesante hablar con los judíos del norte porque todo el mundo, hasta el día de hoy, están pendientes del nivel Sí. del agua en el lago de Galilea, porque es la única fuente de agua dulce que tienen para todo el país. Y todos viven según el nivel del agua. Es una cosa Ujú. constante, constante, es el agua. Hasta el día de hoy, incluso han tratado de han creado grandes compañías de purificación de agua salada para usarla, pero siguen, toda la vida gira en torno a cuál es el nivel del agua del lago y las lluvias que Ya. caen. Interesante. Fíjese este detalle, ¿no? Hasta el día de hoy, cuánto no más, ¿no? Un milenio antes de Cristo, el estar viviendo según el nivel del agua, según la necesidad del agua. Entonces aquí es cuando aparece esta providencia del Señor a través de Elías, ¿no? Que trata de prácticamente de seguir anunciando la voluntad de Dios a este pueblo infiel y se encuentra entonces con esta gran sequía y por supuesto el milagro de lo que se llama de los panes o de la harina y el Sí. aceite. Y es aquí interesante esto porque
los padres de la iglesia, Orígenes en particular, leí esa homilía de Orígenes. Orígenes hace siempre alegorías y ve aquí en este contacto Elías que hace este milagro de alimentar, de nutrir, ¿no? En momentos donde no hay comida, donde hay muerte, donde hay sequía, lo compara con Jesús. Es decir, Elías fue una prefiguración del evento de Jesús cuando multiplicaba los panes, cuando daba de comer precisamente a la gente que lo buscaba. Este alimentar que no es solo alimentar físico, es el alimento también espiritual. Porque Elías, al hacer este milagro prácticamente delante de esta mujer, prácticamente lo que hace es también crear en ella un sentido de fe, de confianza de que Yahvé está actuando. O sea, no es solo el alimento, es también el signo, y eso es muy importante, el signo profético que da también nutrimiento a la fe, al espíritu. Y es allí importante esta cosa, sobre todo para nosotros hoy en día, porque hoy en día todos nosotros somos personas muy Sí. visuales, ¿verdad? Muy visuales. Prácticamente si no lo vemos, no lo creemos. Y es allí donde tenemos que buscar el nutrimiento espiritual, los signos espirituales que también ayuden a despertar este ver espiritual que nos ayuda a crecer, ¿no? Y yo creo que estos episodios de Elías son verdaderamente monumentales. Lo mismo, el mismo Orígenes cuando habla de la resurrección del hijo de esta viuda, que es una cosa extraordinaria ya en el Antiguo Testamento, porque la noción de la resurrección es muy Ujú. escasa en el Antiguo Testamento. Orígenes también dice, bueno, es una prefiguración del evento de Cristo, es que Dios está preparando ya el evento de su Hijo, que será luego, por supuesto, ¿no? Pero encontramos estas nociones de que para Dios nada es Mm. imposible, para Dios nada es imposible, y esa es precisamente la labor de Elías. Y cuando Elías estaba, había muchos, lo que llamamos falsos profetas. Bueno, cuando leemos el libro de los libros de reyes o los reinos divididos, también va a aparecer ese punto de la falsa profecía y la verdadera profecía. Y están siempre, Chocando, chocando. Pero están antes de siempre que llegues luchando, ahí, yo quiero luchando preguntarte entre algo ellos. porque Sí, me llama mucho, a mí siempre me ha encantado ese pasaje con la viuda, ¿no? Que él le dice, bueno, prepárame algo de comer y ella le dice, mira, si te preparo no hay para nosotros. Y me encanta porque lo acabamos de leer también ahorita en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, cuando Jesús les dice, vamos a ver quién pone más en el tesoro del templo. Y estaba la viuda, ¿no? Que también que echó las moneditas. Y estaba pensando aquí que las dos mujeres saben confiar en la providencia de Dios. A una le tomó más tiempo, ¿no? Que prepárame y no, y, sí, y alcanzará para todos. Y lo hace y alcanza para ella, para su hijo y para el profeta. Como en el exilio nosotros también tenemos que aprender en la necesidad a confiar en que Dios siempre va a proveer, que no nos va a faltar nada. Y estos son grandes signos que tenemos desde el Antiguo Testamento con este tema de Elías y la viuda. A mí siempre me ha llamado la atención cómo a veces nosotros no queremos hacer un compartir con los pobres, con los necesitados, porque de pronto si les damos a ellos no alcanza para nosotros. Y hoy con esto que estás recordándonos, nos muestra que siempre que damos alcanza y sobra, ¿no? Y lo veíamos, precisamente sí. terminamos ahorita esto, repito, el Evangelio de Marcos, que vimos las multiplicaciones de los panes, que tú nos los explicabas también muy bien, cómo los discípulos están preocupados porque no alcanzaba o no tenían suficiente, y cuando Jesús hace los milagros, alcanzan. Cuando tenemos el corazón dispuesto, todo alcanza, pero hay que tener el corazón puesto en Dios, ¿no? Y es lo que vamos a ver con Elías, que es un hombre que parece que tiene el corazón puesto en Dios, y creo que tú ibas para esto, y es cuando vamos a Israel, que llegamos al Monte Carmelo, ¿no? Donde se da Ah, este grande. gran evento de un Dios que invita a que confiemos en Él ciegamente y le dice al profeta, mira, tú vas a ir allá y te vas a confrontar con los de Baal y no te preocupes, que yo te voy a proteger, ¿no? Es decir, Dios le está hablando de alguna manera al corazón y este hombre propone toda esta contienda con los 450 profetas de Baal
que quieren que milagrosamente se provea fuego, yo nunca me atrevería a hacer semejante cosa, ¿no? Y los de Baal que empiezan a cortarse, a llamar a través de la sangre la presencia de Baal, y Dios no le responde a ellos, su Dios Baal, pero ya ve que le responde a Elías. Pero después quisiera que habláramos un poquito de esto porque quiero que también nos digas por qué si Elías tenía tantas ventajas, tantas muestras del poder de Dios, cuando lo amenaza la reina, sale corriendo y se le va la confianza en Dios. ¿Será que eso tiene que ver algo con nosotros? Que a veces estamos seguros de Dios y a veces no estamos tan seguros. ¿Qué será lo que pasa? Pero no sé si nos quieras hablar un poquito acerca de esa confrontación entre el profeta y Ahab y los Baales, porque a mí esto me parece fabuloso y creo que tú tienes mucho que regalarnos ahí en ese aspecto. Sí. De hecho, quiero enfatizar en primer lugar que en el episodio es siempre un profeta, el verdadero profeta. Está solo. Es un profeta quien habla en lugar de Yahvé, que habla las palabras de Yahvé. Mientras que los falsos profetas son siempre muchos, muchos, 450. No, pero después vamos a seguir leyendo a través de los libros que hay siempre profetas, un grupo de profetas que está al lado de los reyes. Por ejemplo, el rey Ahab, de los otros reyes, Usía, cuando veamos leyendo después. Es decir, los falsos profetas son siempre muchos, mientras que el verdadero profeta es Uno, generalmente sí. uno. Y es siempre uno. Es increíble. Entonces, los falsos profetas, ¿qué cosa hacen? Ellos siempre dicen lo que el otro quiere Ujú, escuchar porque es una manera de vivir, así sacan dinero. De hecho, los falsos profetas viven muy bien por cada trabajo que hacen de dar oráculos o trabajos que hacen, que son muy parecidos a las brujerías que se hacen hoy en ujú. día, ¿no? Cobran y sacan dinero, por eso es que viven muy bien, mientras que el verdadero profeta es austero, vive en pobreza, está desconectado de la realidad. Es interesante ver esta lucha que al mismo tiempo es una ironía y Elías los desafía. Sigan gritando más fuerte, quizás Baal Tremendo. está Me durmiendo. encanta. Bueno, no me encanta que Sí, sea tan irónico y tan la terrible, pero ironía. me encanta su confianza en el Señor, ¿no? Sí, exacto. La cosa que es increíblemente interesante es el agua, al menos para Ujú, mí a nivel personal. Porque uno dice, bueno, cuando a Elías le toca su, lugar, su turno, él podría decir, bueno, invoca a Yahvé y Yahvé hace ujú. el milagro. Ya con eso hubiese sido suficiente. Pero Elías da la orden de Y echarle que hagan agua. una Y zanja dice, pero alrededor y ¿por que la qué? llenen de agua, ¿no? Exacto. Cosa que es Claro. impensable. Impensable. Va al extremo. Ese extremo es para indicar que lo que es naturalmente imposible para Dios es nada. Es decir, ese elemento del agua, al menos a mí cuando leo el texto espiritualmente, me llena de Ujú. motivación, porque aún lo que es extremadamente imposible para Dios es nada. Dios simple y llanamente lo puede eliminar sin ningún Fabuloso. problema. Y es allí donde entra, sí, es allí donde entra la noción de la confianza, porque ya de por sí hacerlo sin el agua ya era extraordinario. Con el agua es para dar un punto extremo donde no puede haber ninguna duda de esta acción de Dios que puede cambiar el orden de la naturaleza, puede cambiar todo, todo. Y es allí donde, claro, yo sabes, es interesante, ¿no? Cuando Elías es atacado, ¿no? Por los gente de poder, Jezabel, pues prácticamente Ahab, que son los reyes, las autoridades supremas, y tiene que huir, lo podemos interpretar como miedo, queremos así, ¿no? Porque es humano, quería también salvar su vida, pero también se puede interpretar como yo personalmente no lo tomaría como que él está Ok. dudando de Yahvé, yo lo tomaría como el aspecto natural de proteger mi vida para ver qué cosa Dios quiere de mí. Así es como yo lo veo más o menos, Explícame ¿no? eso un poquito más, Pero porque claro, yo es tengo allí otra donde visión y creo que mucha gente tiene la visión sí, más por sí, el no, lado mío que uno dice,
si Dios le ha demostrado tanta fidelidad, si Dios le ha demostrado tanta capacidad, ¿cómo es posible que un humano lo amenace y este hombre salga corriendo despavorido? Porque sale despavorido, se esconde en las cuevas y en las cuevas empieza a tener un desaliento, como que ya no quiere hacer nada más. E incluso el Señor tiene que mandar que lo alimenten, porque él quiere morir. Y entonces Sí, uno dice, a ver, ¿cómo es posible que a quien Dios le ha dado tantas señales, tantos milagros, tanta capacidad, cuando una fuerza humana persigue, porque no quisiera decir que una reina, sino una fuerza humana, desfallece tan fácilmente? Porque creo que eso nos pasa a muchos de nosotros, que hemos recibido tanto de Dios y tanto de Dios, pero llega un momento en que nos llenamos de miedo y escapamos o huimos. No sé, sí. padre, no sé si puedas regalarnos un poquito más, porque a mí este tema me apasiona, a mí me parece divino, porque el reino dividido no es otra cosa que sacar a Dios del corazón, por eso lo hacíamos a Sí. esa marca, ¿no? Y aquí los que están supuestos de regresar el pueblo a Dios y el corazón del pueblo a Dios, a veces también tienen sus pequeñas dudas, momentos difíciles, pero tú no lo pones en otra perspectiva, ¿no? No sé si nos lo puedas explicar un poquito más. ¿Cómo no? Porque, por ejemplo, una cosa interesante en los profetas bíblicos es que ellos tienen la certeza de que Ujú. Yahvé está allí, ¿no? Por eso no quiero utilizar de que Ok. pierden la fe o que la confianza, ¿no? Por eso no quiero, pero siguen siendo humanos. Y siguiendo siendo humanos, también tienen que vivir sus propias Ujú. emociones, ¿no? Las propias emociones de tener miedo, de sentir hambre, de desmotivarse, incluso hasta llegar a tener crisis. Por ejemplo, Jeremías, aquí es donde yo, por eso es que lo digo de esta manera, porque en este episodio de Elías yo lo Ok. conecto con Jeremías. Jeremías tiene crisis, se enoja, se desanima, y incluso sus oraciones con Yahvé son más peleas, ¿no? Le reclama a Yahvé porque lo ha abandonado, pero al final Yahvé responde y sigue haciendo su misión. Algo similar veo aquí. Por eso lo trato Ok. de leer de esa manera y evito usar, al menos yo personalmente, de que perdió la fe o perdió la confianza en Yahvé, porque para mí es difícil, igual, ¿no? Humanamente hablando, después de ver toda esta grandeza de Yahvé, viene y dice, ya, yo no confío en ti. Yo creo que es el miedo, la parte humana que lo lleva a actuar de esa manera y es allí la parte que a mí me gusta, porque no lo vemos como un Superman, ¿no? A Superman nada lo toca, sino aquí también, a pesar de todo, siente Ujú. desmotivación, siente que hay algo que no va, solo que el texto no nos describe claramente el mundo espiritual que está viviendo en ese momento, pero Yahvé atiende, Yahvé continúa a dar, a proveer, a darle señales a él personalmente, de lo que es su misión y de lo que es estar en relación con este Dios que puede ser duro, pero al mismo tiempo lleno de Ok. amor. Y es allí la parte que me emociona, es porque es Yahvé que lo está también Entonces podríamos educando, decir no es Yahvé que que a educa. veces tener estos momentos, no sé cómo los podría llamar, no de duda o no de miedo, o un poquito como de desierto, es normal en una persona que está tratando de hacer la obra de Dios. Porque muchas de las personas que nos Absolutamente sí. escriben, que nos escuchan, dicen, yo por el momentos me he enfriado. Pues sí, pues hay momentos que humanamente, para poner un término, de alguna manera, nos suceden en nuestro propio encuentro con el Señor, pero eso no quiere decir que nos estemos alejando, sino que es un momento en que tenemos que repensar las cosas y mirarlo para poder seguir como fuerza. No sé, pero me parece que es un momento No, no, de no, estoy de gracia para acuerdo. todos, ¿no? Fue un momento de gracia para él de reencontrarse Absolutamente. con el Señor, con permitir que los ángeles le trajeran los alimentos, ¿no? De saber que Dios lo cuida Exacto. incluso cuando él está un poco afanado por otras cosas y Dios no quiere que se aleje. Y es así como vemos a Dios en nuestra vida, que cuando estábamos lejos de Él no estaba lejos de nosotros y nos cuidaba de alguna manera y se acercaba a nosotros de una manera misteriosa
y vuelve y nos encausa. No sé, a mí siempre me gusta buscar esta aplicación para nosotros hoy, porque estamos Exacto, escuchando exacto. el podcast de Leer un Año, que es la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Entonces tenemos que buscar esa parte, pero no lo detengo, padre. Sigamos porque hay tanto material por recortar. Esto es largo y no hemos ido ni Sí. en la mitad. Tenemos Elías, Eliseo, bueno, no sé. Ah, Tú decides por dónde te vas ahora. Ya te he hecho muchas preguntas y no quiero imponerme, pero que tú nos digas qué más deberíamos estar atentos, qué es lo que tenemos que mirar, qué es importante en estos días. Sí, por ejemplo, esto que acabas de decir me gusta mucho, sobre todo porque todos pensamos que cuando todo está bien y nos sentimos bien espiritualmente y nos sentimos seguros, es como ir de nube en nube a la gloria Ujú. del Señor y la Virgen María se nos aparece todos los días y nos da galletitas con un vaso de leche y rezamos el rosario. Y cuando rezamos el rosario sentimos que estamos a 2 metros sobre el nivel del mar, no volando, pero de repente cuando tenemos dudas, y entonces ya no queremos Sí. rezar, ya no queremos tener esto, porque tenemos esto. Y generalmente, irónicamente, precisamente cuando comenzamos a tener dudas, a cuestionar a Dios, es precisamente allí cuando nuestra oración tiene más valor, porque es la batalla espiritual. Y es cuando Dios se manifiesta de manera más sublime a nivel personal, ¿no? Entonces, es irónico porque algo así sucede con Elías, y Elías después, por eso, es interesante. Elías es la única persona, ¿no? En la cual, no, en este conjunto de libros históricos que estamos leyendo, en la cual es raptado, es Eso es llevado al fascinante, ¿no? cielo, ¿no? Cosa que es única, única. Sí. Es muy extraño. También se dice de Enoch, pero Enoch ya es un personaje, ¿no? En los libros de Enoch, que es apócrifo, pero en la escritura este rapto hacia el cielo indica también esta relación especial, este cuidado especial de Yahvé por este siervo, y luego su sucesor, Eliseo, lo que hace es ser una extensión de el mismo trabajo, la misma labor que hace Elías, es decir, seguir proclamando, seguir siendo el símbolo de la acción de Dios que es fiel. Otra cosa importante que debemos mantener siempre fíjense que para el autor sagrado de los libros de Reyes, cuando nosotros leemos el segundo libro de Reyes, capítulo 17, es la destrucción del reino del norte. Pero cuando leemos el segundo libro de Reyes, del 24 al 25, es literalmente la destrucción del reino del sur. Es decir, cuando leemos el libro de Reyes 1 y 2, el fin no es un final de Hollywood. Sí. ¿Okay? En el final de Hollywood todo es feliz, contento, maravilloso. No. De hecho, el final del libro de Reyes es literalmente se pierde la Ujú. tierra. Es un final negativo, Muy triste para un pesimista hasta israelita cierto perder la punto. tierra. Sí, Bueno, para todos, ¿no? Pero para exacto. ellos Y es por eso. Dios nos Ojo, abandonó, no estamos en el favor de Dios, sí. es algo gravísimo. Y ahí es donde vienen las crisis de fe. Las crisis de fe. De hecho, hay una teoría que quiero compartir con ustedes y creo que es muy significativa. En ciertos círculos académicos se dice que el autor de estos libros de Reyes, donde se habla de Ujú. historia dividida, se escribió después de la destrucción de Jerusalén, es decir, durante el exilio. ¿Y por qué se escribieron estos libros? Los autores sagrados lo hicieron. Es para dar una respuesta de fe. ¿Por qué? Porque con gran probabilidad la gente de Israel que sobrevivió a la destrucción de la tierra estaba en una crisis de fe muy enorme, porque al ver que todo cayó, todo colapsó, comienzan a dudar de Yahvé. Es normal. ¿Por qué Dios permite que esto suceda? Se destruyó el templo, ya no tenemos tierra, somos esclavos en Babilonia ahora. Y entonces surgen estos autores que llamamos los autores deuteronomistas del libro de Reyes, que motivados para dar una respuesta de fe, escriben la historia indicando a través de toda la historia que la culpa no es de Yahvé. La culpa no es que Yahvé no existe. La culpa es porque el pueblo siempre fue infiel. Y como Dios es verdadero a lo que dice, tenía que ser fiel a su palabra. Es decir, si eres infiel, esto sucederá. Y efectivamente sucedió. Es decir, que estos libros, a pesar de que tienen esta tonalidad pesimista, fueron escritos
con el objetivo de mantener seguro que Yahvé siempre existe y siempre fue fiel a lo que dijo, y la culpa es del Ujú. pueblo. Interesante. Entonces se pone al revés la moneda. No, en vez de culpar decir que Yahvé no existe, no, es al contrario, Él está allí y está gobernando toda la historia, es al revés. Tuvo que hacer esto Ujú. por ustedes, porque fueron siempre infieles. Por eso todos los juicios que hace el autor después de cada historia de un rey. Interesante, ¿no? Interesante este punto de vista que nos hace leer la escritura desde un punto de vista más positivo. Por eso quería darles esta otra visión de la razón de ser del autor sagrado al escribir la historia de esta historia que hoy llamamos historia de salvación. Porque de la misma manera podemos ver nuestra vida. En vez de estar, no, oh, es que el Señor, Dios no existe, oh, Dios permite. No, de una u otra manera tiene que haber otra forma de ver la situación, ¿no? Al menos esa, me parece Y interesante tengo ese otra punto pregunta que allí. hacerte, porque es que cuando se cambia de un profeta a otro, se pasa algo, Sí, se da algo. Ah, ¿Qué sí, nos podrías decir? Porque estamos viendo cómo un rey le pasa el reino al otro, al otro, al otro, al otro, pero también vamos a ver en estos libros, en este periodo, cómo de un profeta se le pasa al otro y el otro le dice, yo voy a seguir tu trabajo, pero te tengo algo que pedir, algo especial. No sé qué nos podrías decir. sí. Eso es interesante. El espíritu de uno que se da Ujú. al otro, o también el símbolo del manto que se da al otro, es importante. ¿Por qué? Para nosotros, por ejemplo, yo doy un pañuelo o una camiseta a alguien de regalo, muy bien, pero en este sentido bíblico es ese dar parte de tu espíritu al otro, por ejemplo, Elías a Eliseo, o que le quede el manto a Eliseo, es como tener una extensión de la misma persona. Esa extensión me da una cierta garantía de que de una u otra manera el Señor va a seguir actuando en mí. Por ejemplo, lo mismo sucede con Moisés y los ancianos. Y el espíritu de Moisés se transmitió a los ancianos, que lo encontramos, por ejemplo, en Sí, la fue, Torá. fue maravilloso. Interesante Se, este se detalle, dividió ¿no? para todos, ¿no? Exacto. Exacto, exacto. Esto es una mentalidad semita muy antigua en la que mi fuerza, espíritu no es solo la parte espiritual, implica también fuerza vital, fuerza divina que está en mí, que sale de mí y va al otro. Eso no significa que me deja vacío, sino que se extiende de mí hacia el otro para que el otro pueda hacer también una Bello. continuación de lo que ya se está haciendo. Y es por eso muy importante la bendición del profeta. De la misma manera, en la espiritualidad bíblica antigua se entiende la bendición del profeta o la maldición del profeta, porque la bendición del profeta o el oráculo del profeta es la palabra de Yahvé, es decir, el profeta lo que hace es Ujú. extender la palabra de Dios, que en sí mismo es acción. Y cuando es una bendición, pero cuando es una maldición. Interesante. Entonces, estos son, para nosotros es raro a veces entender estos conceptos, pero es muy esencial esto en la mentalidad antigua semita, esta parte de la extensión de mí a través de un objeto, a través de mi espíritu, incluso por eso a través de la sangre, por tanto la descendencia, porque es una extensión de mí, ¿no? Interesante estos detalles que van permeando estos libros antiguos que encontramos A mí en me los libros fascinan todos estos históricos. detalles, padre. El tiempo está corriendo, está veloz y bueno, ya pasamos la mitad del camino. ¿Qué otros detalles son importantes para que nuestros oyentes le pongan atención? ¿En qué debemos centrarnos? Sí, ¿Qué más debemos hacer? sí. Por ejemplo, leer el libro de Reyes a veces puede ser monótono, pero yo quiero que por favor presten atención a la historia de cada rey, aparte por supuesto la historia de los profetas, pero de cada rey, los juicios que hace el autor al final. ¿Y por qué? Y porque prácticamente es un Ok. ciclo. Por ejemplo, quiero que se acuerden el libro de jueces. ¿Se acuerdan del libro de jueces cuando lo leyeron? En el libro de jueces hay un ciclo. Es decir, el pueblo de Israel está bien, pero en el momento que comienzan a adorar a otros dioses, Yahvé Ujú. se enoja y Yahvé los da en las manos de los enemigos. Luego el pueblo de Israel grita a Yahvé y Yahvé responde al grito del pueblo por medio de un juez que los libera. Algo similar sucede en el libro de Reyes, algo similar. El pueblo de Israel está bien en cuanto que
escucha a Yahvé, sirve a Yahvé, pero las cosas comienzan a deteriorarse cuando comienza a pecar, cuando comienza a ser idólatra. Lo que pasa es que Yahvé tiene que hacer su juicio y el juicio de Yahvé es tan determinante que prácticamente termina con la destrucción de la tierra, el reino del norte y finalmente el reino del sur. ¿Qué pasa? ¿Dónde está entonces ahora el grito del pueblo y la liberación de Yahvé? Eso lo vamos a ver es en los profetas, no en los libros Ok. por ejemplo, en libros de crónicas o en los libros de reyes. Eso lo vamos a ver ahora después en los profetas. Y entonces los profetas van a comenzar a anunciar y ahí se va a ver el ciclo de la salvación y la restauración. Y por eso va a ser después, ¿no? Pero es interesante ver que se sigue este plan de salvación, que es casi cíclico, pero cada vez se hace más complejo, ¿no? Según la historia de Israel. Pero es muy lindo al mismo tiempo. Y eso lo podemos aplicar a nuestras vidas. Porque al final y al cabo, a pesar de todo, Dios siempre va a responder y como lo vamos a ver, terminamos con el reino dividido, el reino destruido, pero luego va a haber la restauración de Israel y el periodo del segundo templo. Ok. ¿Ok? Entonces, interesante. Con el reino dividido cubrimos lo que llamamos en historia de Israel el periodo del primer Amén. Qué templo. lindo. Padre, ya hoy empieza este reino dividido. Resumen para nosotros hoy. ¿Qué podemos buscar, encontrar, descubrir? ¿Cómo resumiríamos este periodo? Sí, en primer lugar, la lucha Ok. contra la idolatría. La idolatría. Ahora, la idolatría aplicada a nuestra vida actual. Dinero, poder, dependencias, etcétera, etcétera. En el momento que hacemos idolatría o sustituimos a Dios por otra cosa, división, destrucción tiene que venir. Es automático, es una Ujú. fórmula No matemática falla, en la sí. Sagrada Escritura. Independientemente en qué situación histórica estamos, es Ujú. siempre igual, siempre igual. Segundo, la atención de Dios nunca cesa, nunca se termina. La providencia de Dios nunca se termina. A pesar de todo lo demás, de todo lo malo que podamos ser, en el momento que nos tratamos de buscarlo con corazón, siempre asiste, siempre da de comer, siempre envía un ángel, un cuervo para darnos una pizza para comer, lo que sea, pero siempre envía. Por ejemplo, mi ángel del Señor es el Padre Sergio, me manda Muy cafés bien. y con eso mantengo la energía en las mañanas. ¿Ah? Y lo segundo es que la Ok. esperanza, increíble. La esperanza es sumamente importante en los libros del reino dividido, porque a pesar de la destrucción siempre hay pequeños indicios de que algo bueno va a venir, algo mejor va a venir. Esto no puede terminar con estas Ujú. cosas negativas. Siempre algo bueno va a venir. Y yo creo que hoy en día nosotros estamos viviendo una cultura donde la esperanza se ha olvidado. De verdad Bueno, que sí. padre, Yo creo que estos tres puntos sirven de sumario general al nivel espiritual hermoso, cuando lo hermoso, leemos. ¿no? Y el exilio, que no es siempre salir de un territorio, a veces es el exilio de sacar a Dios del corazón, de la vida, de las personas. Muy Exacto. importante, idolatría, Baal, Astarte, que nos están Sí. persiguiendo otra vez. ¿No crees tú que están presentes hoy en día? Oh, a la grande, a En- la grande. Y sobre todo en este mundo de tecnología Ajá, online, wow. Dios mío, a la Pero entonces, grande, sí. le agradecemos primero que nada a todas las personas que escuchan este podcast y los invitamos a que sigan escuchándolo y que inviten a otras personas más. Acuérdense que estamos por iTunes, Google, YouTube, Hallow. Bueno, por cualquier clase de podcast, ahí nos puedes encontrar. Padre Dempsey, ha sido todo un gusto estar hoy otra vez juntos, compartir tanta sabiduría que el Señor te ha regalado a través de la experiencia de maestro de Biblia. Te agradecemos y vamos a terminar como siempre pidiéndole a todas las personas que por favor que oren por nosotros para que seamos fieles a este ministerio que se Sí, nos ha confiado, de la enseñanza, el compartir la palabra, para que nosotros podamos vivir con fe lo que leemos todos los días, lo que enseñamos, lo que el Padre Dempsey nos deja como enseñanza y que esta enseñanza que nosotros tratamos de dar sea siempre la verdad y que tanto el Padre Dempsey como yo y cada uno de ustedes puedan cumplir con lo que Dios nos enseña a través de su palabra y vamos a darles la bendición y que la bendición de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.